pedido vaya al Levítico capítulo 6. Esta parte de la palabra de Dios que voy a impartir habla, en la mañana hablamos sobre el ser sumergidos en la presencia de Dios, ser sumergidos, evitar la sequedad, porque eso en nada aprovecha. Pero hoy vamos a aprender cómo mantener el altar encendido. Este altar ya está la presencia de Dios en este altar y vamos a aprender. Entonces vamos a leer el capítulo 6 de Levítico, versículo 12 y 13. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Póngase de pie para leer la palabra. Capítulo 6, versículo 12 y 13, y ahorita nos vamos al 28. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo juntos. Dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña. ¿Cuándo? Cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Dice: y el fuego arderá. ¿Cuándo? ¿En la mañana, un día, 2 días? No. ¿Qué dice? Continuamente en el altar no se apagará. Vámonos al versículo 28 y dice así: y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Hasta ahí nos vamos. Se puede sentar. Wow, tiene un significado o un sentido muy importante al respecto de mantener el altar encendido. Iglesia, hablar de viento, hablar de fuego, sí, es hablar del Espíritu Santo. Cuando hace alusión la palabra que habla del fuego, del viento, del agua, está hablando, se está refiriendo al Espíritu Santo. Son elementos que el Señor distinguió para hablar del Espíritu Santo. Entonces, la ordenanza que se le daba a Moisés es que el fuego no debe de apagarse. Los que han estado, Dios bendiga si los que han estado desde el día viernes, sábado, domingo, que de veras con devoción y con amor en el Señor, no como un conteo religioso, sino con un hambre y una necesidad de aprender más del Señor, de rendir cuentas a Dios, de buscar más de Dios. De veras, yo los bendigo y van a recibir recompensa, porque Dios es bueno, porque Dios recompensa, porque Dios es fiel. Nada más porque Dios es fiel. Si alguien aquí me preguntase: hermana Anita, ¿qué tengo que hacer para que Dios me ame? Yo te voy a decir: nada, Dios ya te ama. Dios ya te ama. Pero si me dices: ¿qué tengo que hacer para tomar la recompensa de Dios? Es otra cosa, y ahorita vamos para allá. Entonces yo les bendigo. Y si aquí tenemos amigas que vienen por primera vez, créemelo, que va a ser el Espíritu Santo el que va a estar tocando tu corazón, tocando tu pensamiento. Sí, es el Señor el que va a estar tocando, es Dios el que va a estar tocando, y en su momento estaremos orando. Pero qué lindo es cuando nosotros no permitimos que el fuego se apague. Yo le he pedido al Señor que en el momento que Él encendió mi vida no la apague. Un fuego que arde continuamente dentro, que arde continuamente, arde. El fuego de la presencia del Espíritu Santo ennoblece el corazón, ennoblece, te trae esperanza. Fíjese, el diagnóstico que daban a mi nieta es de que iba a tardar para caminar. Iba a ser toda una terapia de años, probablemente entre 2 o 3 años, desde pañal ortopédico hasta aparatos, operaciones. Pero fue algo tan impresionante, y lo que más me impactó es que yo me fui a atender al pueblo de Dios como yo soy. O sea, yo estaba gozosa de lo que Dios iba a hacer, porque era una campaña de sanidad y milagros. Y en una campaña de sanidad y milagros hay un desafío de que va a haber sanidad y milagros. Entonces es algo de veras impresionante.
Y ve a Jehová que en ningún momento me fui con mi corazón afligido. No, no, para nada, para nada, para nada. Con mi corazón triste o diciendo, oh Señor, así dejo mi familia. No, 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 para nada. No sé, algo me pasó. Tenía una confianza tan plena. A pesar de que cambiaba a mi nieta o la cargaba y tronaba, le oíamos cuando le tronaba, ella no sentía ningún dolor. Pero con todo, no sé, había una confianza. Bueno, esa confianza, el fuego de la presencia del Espíritu Santo, muchas veces el Señor me lo ha mostrado como un fuego que entra desde la cabeza hasta los pies. Ese fuego de la presencia del Espíritu Santo te ennoblece, te da esperanza, te alienta, te reconforta, te lleva a Cristo, te recuerda de Jesús. Es noble, es inteligente, tiene voluntad. O sea, en sí mismo Él es el que hace todo lo que hace en tu vida. Y llega un momento que te ennoblece tanto, que te da una esperanza, que créame que aun cuando vienen situaciones terribles, tú sigues con esa paz en el Señor de una manera tan bonita. Y entonces vemos nosotros cómo es que el Señor mandaba. Y me llama mucho la atención que para el Señor era muy importante las vasijas, para allá, sí está entendiendo, ¿verdad? Y yo le dije al Señor, Señor, si tú me das esta palabra en el segundo culto, bueno, si hay vasijas de barro, pues friégalas, Padre, porque dice que hay que fregarlas, pero así con estropajo, Señor, así, al que esté duro, Señor, y al que se resista con cisel y martillo, Padre, túmbale toda piedra que tenga en el corazón. Y si es de bronce, Señor, pues también hay que lavarla. Qué hermoso, para Él era muy importante, pero ahorita voy para allá. La importancia, fíjese, no pierde el sentido de esto, la importancia de la tarea sacerdotal de mantener encendido el fuego del altar puede verse en la mención en 4 de los 6 versículos de esta sección y en la tragedia ocasionada por el fuego extraño ofrecido por Nadab y Abiud. Si usted conoce de palabra y usted recuerda, Nadab y Abiud habían deshonrado a Dios, tenían fuego extraño, o sea, como que hacían hacían el sacrificio, pero realmente estaban en pecado, hacían cosas terribles, tan terrible que dicen que ellos fornicaban en las puertas del templo. Es impresionante. Y ellos tomaban, porque el pueblo traía las ofrendas, el pueblo traía el cordero para ser sacrificado. Tenía que ser un cordero sin mancha, tenía que ser un cordero, pero así, limpio, y haber comido solamente de la mamá, no de la tierra, porque eso estaba tipificando a Jesús, el cordero inmolado que iba a morir por nosotros. Entonces era muy importante eso. Dios lo tenía como algo de veras, créame, sagrado, el sacrificio, el altar, como hoy mismo. El Señor es un Dios que ha cumplido. El Espíritu Santo está comprometido con la iglesia. El Espíritu Santo ha cumplido. El Espíritu Santo cabalmente ha cumplido. El Señor ha cumplido. El altar se mantiene encendido, pero es necesario que el sacerdote, que somos usted y yo, porque somos templo del Espíritu Santo, estemos atentos a lo que tenemos que hacer para que esto se encienda. Y Nadab hacían fuego extraño. Le llamaban fuego extraño, ¿por qué? Porque tomaban parte del cordero, las ofrendas, antes de ser sacrificados. Y eso era algo muy delicado, muy delicado. Y sabe que algo tan hermoso, que con la venida de Jesús, que nació, creció, se cumplió, murió por usted y por mí, fue a la cruz del Calvario. Nadie le quitó la vida, Él se entregó por amor. Nadie le quitó la vida. El pecado del mundo fue echado sobre Él. Fue un momento donde Él sintió soledad, porque el Padre no podía estarlo consolando ahí, porque estaba llevando el pecado de usted y mío, el pecado de todos. Es impresionante que usted lee el Antiguo Testamento y luego lee el Nuevo Testamento, y a usted le encuentra mucho sentido al Nuevo Testamento. Si usted no es lector de la palabra, donde usted se discipline para leer la palabra todo el año, ¿verdad? Un capítulo, un versículo, como usted quiera. Hay muchas maneras, en internet también hay muchas maneras de saber cómo podemos leer la palabra. Pero si usted no es lector, no se ha dado cuenta, no toma en cuenta o no valora la obra perfecta, lo que es el Nuevo Testamento. El sentido que se le da es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se posaba sobre jueces, se posaba sobre gobernantes, sobre sacerdotes, pero nada más para una tarea específica. Pero a la venida de Cristo, el velo del templo se rasgó, el lugar santísimo dejó de ser,
En el lugar santo y santísimo solamente entraba el sacerdote, y el sacerdote entraba con algo atado sobre su cintura, ¿sí? Sobre su cintura, y allá afuera, detrás de la cortina, tenían el mecate agarrado, tomado de él. ¿Por qué? Porque a medida que él caminaba pidiendo al Señor, rogando por el pecado del pueblo, por el favor del pueblo, tenía en sus arcillos, en la orilla, campanillas que oía el pueblo y decía: todavía está vivo, todavía está vivo. Pero cuando dejaban de escucharlo, lo arrastraban y lo sacaban. Era una cosa tremenda. Fíjese, hoy estamos en un tiempo de gracia tan hermoso, que por la obra de Jesucristo, usted y yo podemos estar aquí y entrar al lugar santísimo. Podemos estar aquí y adorar y glorificar el nombre de Jesús. Se le encuentra mucho sentido. En este pasaje Moisés recibió instrucciones para entregar a los sacerdotes respecto a sus deberes oficiales. Y la primera tenía que ver con el holocausto o sacrificio que subió en humo agradable al Señor. El servicio diario consistía en 2 corderos. Y lo que decían en la mañana, muchos se conforman nada más con el domingo. No me diga ouch. El servicio diario consistía en 2 corderos, uno ofrecido en la mañana a la salida del sol y otro en la tarde, cuando empezaba a declinar el día. Sobre todo, la observancia de este sacrificio diario era la expresión de arrepentimiento y la fe nacional. Era todo un pueblo que no tenía la cercanía, donde el sacerdote es el que se encargaba. Pero sobre todo, estos sacrificios, que al menos en este capítulo 6, que Dios le encargaba a Moisés, era de arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Usted puede estar viniendo a la iglesia una y otra vez, no va a entender lo que es el sacerdocio. Dice la palabra del Señor que somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, intrínsecamente en nosotros y con nosotros. Somos esos sacerdotes que habita el Señor, que caminamos, ahí está la presencia de Dios de una manera poderosa. Entonces era en base al arrepentimiento. Se dan aquí órdenes estrictas, no solo acerca de la remoción, o sea, de limpiar las cenizas, sino también al respecto del fuego, las ropas que no fuesen oficiales y santas. O sea, las ropas que no fuesen oficiales y santas. Fíjese cuántas indicaciones el Señor daba en una consagración. Qué hermoso. Le voy a decir algo muy personal, muy personal. Esto no es para que lo haga, esto es el trato que usted haga con Dios. Es algo muy íntimo entre Dios y la persona, que inclusive cuando usted llega a partir o está partiendo, nadie entra en ese momento. En ese valle de muerte solamente es usted y Dios. Pero cuando usted ha sido una persona que ha aprendido a buscar de Dios y llenarse de la presencia del Señor, no se preocupe. Él le va a infundir aliento y Él estará ahí. Pero después de las pruebas que yo he vivido, yo hice una plática con Cristo muy seria, con Dios muy seria. Y prácticamente la primera vez que lo digo, pero se lo voy a decir. Nadie lo sabe, pero ya lo va a saber medio mundo. Cuando yo leía la palabra y veía cómo Dios daba esas indicaciones que a Dios le agrada, no es un dogma, no es una ordenanza, algo muy personal, acerca de la remoción, de limpiar las cenizas del altar, de acercarse al fuego, de cuidar sus ropas, y que tienen que ser las ropas oficiales y santas. Yo hablé con Dios y le dije: Señor, yo hago un trato contigo como parte de mi consagración para contigo, Padre. Con las ropas que yo me subo a predicar, jamás las llevaré ni a una tienda ni a ninguna otra parte.
y hasta hoy he cumplido. Y cuando tú platicas con Dios y haces un trato muy personal, porque esto no es un dogma, esto no es una ordenanza, se lo ordenó a ellos y nosotros aprendemos de ello. Es algo tan impactante, que tú dices: yo me quiero consagrar. La ropa que usted me ve, difícilmente usted me va a ver, al menos como el que me vaya al aeropuerto. Y aún así, en mi maleta chica yo traigo un cambio, porque no volaré con mi ropa puesta, en la que estuve en el altar. Y algo sucede, algo impresionante sucede. Hace 3 semanas me tomaron mi maleta del avión. Yo iba a un estado de Estados Unidos y se llevaron mi equipo, pero lo que más me dolía era mi computadora, todos mis cargadores, mis audífonos, todo mi equipo. Pero en esa maleta chiquita, esa maleta especial, cargo mis zapatos, que son muy sagrados para mí, que me duran de 4 a 5 años, porque nada más los uso para predicar. Y prácticamente los desecho cuando ya de plano ya no dan para más, como unos que traigo ahí. Y las personas que le decía que se habían tomado mi maleta, porque yo lo vi, yo vi quién era. Fíjese, hasta eso, cómo el Señor te pone como una atalaya para observar, para proteger. Y me llamó la atención que el Señor quisiera poner la maleta en el lugar que yo estaba, en el 10A. ¿Por qué? Porque el momento de salir yo venía muy desvelada, no había dormido nada, no presté atención, y puso su maleta negra al lado de la mía, pues tomó la mía y se quedó la de él, que era pura ropa X. Pero usted sabe que la Mac se puede rastrear, y yo rápidamente en el celular reporté que se me había perdido. El caso es que le digo, me detecta que mi equipo estaba como unos 600 metros en el aeropuerto, pastor, pero mi vuelo estaban abordando ya. Viva Jehová, que en ningún momento yo dije: no, que me compren otro vuelo de los pastores de allá y yo me voy por mi equipo. No, yo he probado quién es Dios en el corazón de las personas, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, porque lo he probado en mi vida, y eso deseo que tú vivas tú. Cuando tú estás mucho en la carne, te preocupas mucho por las cosas que hay sobre la tierra, pero aquel que vive en el Espíritu, vaya, habla de las cosas del Espíritu y le da prioridad a las cosas del Espíritu. Y entonces me dice el joven: pues si ya le está detectando, pues vaya. Le dije: no, yo tengo un vuelo, yo tengo que llegar, yo voy a ir a predicar. Ni siquiera supe lo que él sabía que era predicar. Yo tengo que ir a predicar. Y estaba aquí el vuelo, ya era la última de abordar, y yo viendo en mi teléfono dónde estaba mi maleta, y yo me metí al vuelo, me metí. Y se ríen los hermanos porque ya les platiqué que había llegado sin nada, que tenía que ir a comprar zapatos, que tenía que comprar algunas cosas, porque pues ahí traía algunas cosas muy personales. Y luego ya y se reía Jonathan, bien lindo, lo quiero mucho, este jovencito, el copastor. Y le digo: pues deja tú, me pueden mis zapatos, me los van a tirar, mis zapatos son sagrados, son mis zapatos, me han acompañado por años. Y se reían y decían: ay, hermana Anita, esos zapatos, como diciendo: se puede comprar miles de zapatos. No, iglesia, desde el tiempo que el Señor trató conmigo, yo no pierdo tiempo realmente, hermana. Lo que usted ve es el Señor que me lo da. Alguien lo compra, porque ni en eso siquiera me detengo. Cuando uno desea mantener el altar encendido, hay sacrificios que tú tienes que hacer. Se paga un precio, pero es un precio que vale la pena, porque vas a mantener el altar encendido en tu corazón y en tu vida. Y como buen sacerdote, hay ordenanzas de parte de Dios para usted, porque somos nación santa, pueblo escogido, somos real sacerdocio, vestidos de lino fino, esperando, ¿verdad?, al Señor.
Aquí la referencia principal es el diario sacrificio de un cordero. El sacerdote debía cuidar el fuego del altar. El primer fuego, óigalo bien, y permítame darle esta aplicación. El primer fuego, así, ¡pum!, lo mandó el Señor. Así como el fuego del Espíritu Santo que viene en nosotros, como esa presencia del Señor en el momento que tú recibes a Jesús en tu corazón, entonces habita el Espíritu Santo en usted. Es algo que es un acto de fe, y usted tiene un compromiso con el Señor, y ahí está la presencia del Espíritu Santo. Ese fuego de la presencia del Espíritu Santo la puso el Señor, pero para mantenerlo va a depender de usted. No va a depender del pastor, no va a depender de la pastora, no va a depender de los diáconos, ni la maestra dominical, ni el que dé la enseñanza. No, va a depender de usted. Cuando usted se presente delante del Señor, el Señor no le va a decir: a ver, ¿dónde está tu pastor, hijo? Tráeme tu pastor. No, jamás. A nosotros como líderes escogidos de parte del Señor se nos va a demandar de otra manera. Pero a cada uno dará cuentas de sí mismo, haya sido bueno, haya sido malo lo que haya hecho. Y todo está escrito. Lo que hiciste la semana pasada en la media madrugada, mirando pornografía, a lo mejor peleando, chismeando, no sé con quién, todo está escrito. A veces me encantaría y sueño con ello. Le digo: Señor, que tú nos pudieras pasar la vida así en el celular y que alguien la leyera. Te espantarías. Te espantarías. Se da cuenta, el sacerdote es el que estaba encomendado al sacerdote. Tenía el sacerdote o debía cuidar el fuego en el altar. El primer fuego del altar vino del cielo y se conservaba encendiendo continuamente. Podía decirse que todos los sacrificios eran consumidos por fuego del cielo como señal de aceptación de Dios, como una señal de aceptación. ¿Sabe una cosa? No sé si usted lo ha pensado así, pero a mí me impactó mucho cuando uno lee y uno vive y oye el mensaje. Porque yo, cuando son los eventos nacionales, yo me siento y yo quiero escuchar, al menos que yo no vaya a predicar. Pero ¿sabe qué? Hoy leemos la palabra para que ofrende, para que diezme, para que haga. ¿Sabe cómo era en el Antiguo Testamento? La gente, cuando traía la ofrenda a Dios, tenía que rogarle a Dios: acéptamela, para que se pudiera consumir en el altar. Acéptamela. Y cuando me simplificaron para poder decir acéptame la ofrenda, tocó mi corazón y golpeó. En un momento de decirle a la gente: saca tu ofrenda y ruégale a Dios que te la acepte. Saca tu diezmo y ruégale a Dios que te lo acepte. Y no la pongas en el alfolí, no la pongas en el altar hasta que te la acepte. Me estremecí. Y ahí estaba yo llorando: por favor, acéptame la ofrenda. Y muchos empezamos a llorar, porque nos dimos cuenta lo miserable que somos a veces para dar. Así es. Lea la palabra y verá que su vida va a cambiar de una manera impresionante. Ese fuego de parte del Señor era aceptada, la ofrenda era una aceptación de parte de Dios. Así debe ser insensates el fuego de nuestro santo afecto, el ejercicio de nuestra fe, de nuestro amor, de la adoración y la alabanza. Decirle al Señor: Señor, acepta mi adoración, acepta mi alabanza, acepta, Señor, mi fe, acepta, Señor, mi adoración. Pero qué triste que muchos ni la boca pueden abrir para adorar. Se quedan callados. Discúlpeme, yo no creo en la adoración budista. No lo creo. Porque dice la palabra del Señor que si confesase con su boca que Dios es el Dios, que Jesús es el Hijo de Dios viviente, ahí es donde estará el Señor. Si confesases con su boca, no dijo si pensare, si meditare, si hiciera un gemido, dijo si confesare con su boca. Y qué tremendo que muchos no pueden ni confesar con su boca. Imagínense
Si no siquiera podemos confesar con nuestra boca, imagínense cómo dice el Señor: acepta mi adoración, acepta, Señor, mi ofrenda. Acéptame, Señor, yo soy la ofrenda, yo soy la que me entrego a ti, yo soy el que me pongo en la ofrenda. Y vamos a ver esto, yo lo he llamado de esta manera, que vamos a ver esta aplicación. Vamos a hablar sobre algunas formas de mantener el altar encendido: la leña, la grosura y limpieza, para mantener el altar encendido. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hizo el pueblo de Dios? ¿Cuál fue la ordenanza que Dios dio a Moisés para que mantuviera el fuego encendido? ¿Cuál fue la ordenanza? Le dijo: vas a poner leña, una por la mañana, ¿sí? Y otra por la tarde. No se va a apagar el fuego. Vas a traer sacrificio, uno por la mañana y otro por la tarde. Entonces, para mantener el fuego encendido, voy a hablar de la leña, la grosura, ¿sí? Y la limpieza. Número 1, algunas leñas. Veamos nosotros, si usted desea mantener, quien siguió las predicaciones se da cuenta que empezamos a hablar del Espíritu Santo de una manera, pero ahorita estamos en la praxis, la práctica. ¿Qué tengo que hacer para mantener mi vida avivada, en un avivamiento genuino? Porque un avivamiento grupal llega cuando hay un avivamiento personal primero. Primero te tienes que encender tú para que se enciendan todos. Primero tenemos que ser nosotros. Leña de confesión. Leña de confesión. Cada cuando usted pasa facturas con Dios, cada cuando usted hace un recuento con Dios, cada cuando usted reporta su vida con Dios, sabemos que Dios todo lo sabe, y por ende he sabido y conocido mucho, porque es parte de nuestra cultura, porque vivimos a veces en una religiosidad y no de realmente un estilo de vida en Cristo, que muchos en diciembre recapitulan su vida, hacen promesas: Señor, te prometo, Padre, que voy a leer la palabra, y no lo haces. Señor, te prometo, probablemente no es el caso de todos: Señor, mira, hoy sí, Señor, voy a cuidar el templo del Espíritu Santo, me voy a poner a dieta, Padre, y a veces fracasas. Bueno, muchos hacen recuento al año. Yo te voy a decir, cuando el Señor habla de la leña, está haciendo un recuento diario. Yo le recomiendo todas las noches, antes de dormir, la hora que duerma, sea a las 11, sea a las 10, sea a la 1, a las 2, a la hora que usted ya vaya a dormir, antes de dormir, platique con Dios. No se duerma como si no pecara. No se duerma. Antes de dormir, tenga una plática con Cristo y haga un recuento de su día. Señor, gracias porque ya estamos en familia en casa. Señor, hoy no logré no enojarme. Discúlpame porque no disfruto de tu espíritu que está en mí. Pero así como Jesús te pidió fortaleza en el huerto de Getsemaní, Señor, y tú mandaste un ángel para fortalecerle, manda ángeles, Señor, conmigo, que me fortalezcan, porque si esto, Señor, si no me llenas tú y me ayudas para poder soportar, a esto los voy a matar, Señor. ¿Por qué no? Es Dios, es el Abba Padre. Tú puedes hablar con Él. Tenemos entrada para con Dios y los hombres. O sea, tenemos entrada para con Dios. El velo del templo se rasgó. Jesús hizo la obra perfecta. Haz un recuento al terminar tu día. Preséntate ante Dios como un altar, como un buen sacerdote. Sea un buen sacerdote. No sea un sacerdote de los que no. Sea un buen, como habla la palabra. Sea un buen hijo de Dios, administrador de su vida espiritual, ministrador de su vida espiritual, y rinda cuentas a Dios, porque no vaya haciendo que en ese momento el Señor venga y usted se va con cuentas delante de Dios. Y al amanecer
antes que otra cosa, salude al Espíritu Santo, platique con Él. Porque Él tiene voluntad propia, porque Él tiene sentimientos, porque Él es una persona, es la persona de Jesús, porque Él nos acompaña todos los días hasta el fin del mundo, porque Él es el que te guarda, Él es el que habita dentro de ti. Aunque tú lo ignores, Él habita. Si usted ya es salvo, Él habita. Y si usted no es salvo, hoy es el día de tu salvación, para que recibas esta bendición, esta gracia. Te ofrezco la mejor inversión que puedas hacer en tu vida. Te puedes presentar delante del Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, fortalece mi vida. Deseo y anhelo el día de hoy agradar al Padre. Tú eres el que pone el sentir como el hacer en nosotros. Ponme un sentir, que todo lo que mi boca hable sea para bendición. Ponme las personas en la calle donde yo voy, Señor, que tú deseas que te conozcan. Yo obedeceré. Y si hay personas con idiomas que yo no domino, sé tu Espíritu Santo el que me revele palabra para ellos en su idioma. Y mire que me ha pasado. Me ha pasado. Una vez un joven me dijo: hermana, ¿y te has dado cuenta que habló en arameo? Yo no sé nada de arameo. No sé nada. No fui yo, fue él. O sea, te presentas. Leña de confesión. Comienza en esa leña para que se mantenga el altar encendido, iglesia. Comienza por reconocer quién es Dios. No empiece en la leña de confesión. No es empezar: Señor, necesito esto, Señor. No funciona así. No lo hagamos. Ya maduremos. Eso déjelo para los nuevos convertidos. Déjelo para la gente que apenas está recibiendo a Cristo. Si usted ya tiene años en el Evangelio, usted ya debió haber aprendido que crecer en el Espíritu y ser adoradores. Ya no buscamos la mano de Dios, buscamos su rostro. Llegó un momento en mi vida que le dije al Señor: Señor, yo te bendigo, de veras te alabo, porque tú eres bueno, porque yo apenas te pido y tú extiendes tu mano, pero ya no quiero ver tu mano, ahora quiero verte a ti. Porque a Dios se le adora porque Él es Dios. Estos puntos son puntos clave para que el altar en Zoe se mantenga encendido. Que se mantenga encendido. Entonces comience a reconocer quién es Dios. Abraham le llamó Jehová Dios Altísimo. Usted puede subrayar en su Biblia cómo le llamó cada uno, o puede volver a ver otra vez el sermón y anótelos, se vale, claro que sí. Abraham le llamó Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Empieza a declarar el poder del Todopoderoso. Elías comenzó su oración en el monte Carmelo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Isaac. Oiga, qué hermoso era. Estaba alabando al Dios de las generaciones, el Dios de Israel. Si deseamos que el fuego caiga, empieza a confesar quién es Dios: el ser supremo, el creador, sostenedor, el soberano del universo, el creador del universo, el que tiene el mundo en sus manos. Él es el creador de todas las cosas, dice Isaías 44:24. El único Dios, dice Isaías 45:21. Dios es Dios eternamente. El Salmo 92 es en Éxodo 3:14, dice: Dios reveló su nombre a su pueblo, tradicionalmente vertido al español: Jehová. Yo soy Jehová, el Dios verdadero que subsiste eternamente en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios conoce todas las cosas, es el conocedor, nada se le esconde a Él. Lo habla el primero de Juan 3:20. Está permanentemente en todas partes. Oiga, estos atributos de Dios son solamente de Él. Omnipresencia. Dios es omnipresente. Son atributos que le corresponden solamente a Él. Gracias a Jesús por su obra salvadora. Moisés bajó del Sinaí y por el pecado de él, por él murieron 3,000 personas. En contraste a Pedro, en el día del Pentecostés declaró la primera fe de salvación a través de la fe en Jesucristo, y vivieron 3,000 personas. Fíjense, nótese la diferencia. Usted tiene que levantar leña de confesión
sobre los atributos de Dios. Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Tiene todo el poder, nada es imposible para Él. Es omnipresente, está presente en todas partes. Es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero el mundo de las tinieblas, Satanás no tiene esos atributos. Satanás, para poder saber, porque él está atado, él no está suelto. Satanás, para poder saber qué está pasando aquí en China, qué está pasando allá en México, qué está pasando en Europa, qué está pasando en Colombia, qué está pasando en Argentina, qué está pasando en otros países, qué está pasando en todo México, tiene que mandar miles de demonios y que vayan y le reporten. Tienen un chambal y no descansan. Y qué triste que la iglesia, hablo de México, tenemos el poder de los atributos de Dios, creemos en el poder de los atributos de Dios y a veces no lo creemos. Él no es omnipresente, Él no puede presentarse en todas partes. Él necesita de muchos para saber qué está pasando en tu vida. Él no es omnisciente. Cuando usted busca del Señor y usted está en oración con el Señor, surge esto. Usted invoca al Señor. Usted busca del Señor porque usted quiere mantener el altar encendido como buen sacerdote. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando usted lo está buscando, usted está adorando en presencia de Cristo. Cuando usted habla al Espíritu Santo y Él da testimonio que está ahí, usted puede hablar. Me hicieron, me duele, me traicionaron, me ofendieron, me humillaron, me enfermé, pequé, hice mal esto, hice mal otro. Te confiesas, hablas con Él y el enemigo no puede entrar, porque tenemos abogado para con Dios y los hombres. Se da cuenta que ahí está la presencia de Él y no entra. Lo bueno es cuando usted sale. Si su oración no ha aprendido a mantener el fuego encendido, su oración fueron palabras nada más, ¿cómo es que el enemigo sabe lo que usted tiene? Porque usted lo habla. Una vez me dijo una persona muy espantada: ¿cómo sabe Satanás lo que estoy padeciendo? Pues porque no te cansas de decírselo a todo el mundo. ¿Se da cuenta? Es de la manera que trabaja. La mente es la ciudadela que él trabaja. Él no tiene poder, iglesia. Su poder está limitado. Son atributos. Cuando tú pones leña de confesión, empiezas a orar al Señor de una manera impresionante. Segundo, para mantener el altar encendido, leña de súplica. Leña de súplica. ¿Cuál es la primera? Confesión. Mantenga el altar de su corazón encendido. Si de veras, como dice la palabra, la voy a citar, si de veras habéis recibido a Cristo, mantén tu vida avivada. Mantén el fuego de su presencia encendido sobre ti. No lo apagues. Dios está dando una enseñanza para tu vida práctica. Siguiente, leña de súplica: orar, pedir, rogar. La actitud del suplicante tiene que cambiar de un míralos a un mírame. Mírame a mí, Señor. Mírame a mí si hay camino de perversidad. Escudriñame, que tu Espíritu Santo escudriñe mi vida. Empieza a cambiar un lamento, o sea, una queja por un clamor que puedas hacer en el Señor. Inviértelo. En lugar de acercarte a Él con una queja, empieza a clamar con el corazón. Clama al Señor. La leña de súplica es llamar
en auxilio, pedirle al Señor: sálvame, sálvame, socórreme, tengo miedo, me estoy paralizando, Hijo de David, ayúdame. Cuando hay realmente una leña, óigalo bien, de un clamor, es genuino, tu súplica se va a escuchar en el cielo, que todo lo puede. Estás honrando su nombre. Estás honrando su nombre. Si tienes hijos que están luchando porque no son salvos, los tiene atados el enemigo, en lo que los tengan atados, empieza a ponerle leña como buen sacerdote sobre tu casa. Reclama a tus hijos y empieza a clamar al Señor una súplica: Señor, socórreme, Hijo de David, ayúdame. ¿Cuántos lo han hecho así? No esperes que esta situación se agrave. La leña de súplica como la de confesión no es cuando tú estés en apuros. Debe de ser parte de tu vida. Debe de ser parte de tu vida. Estés en la bonanza o estés en tribulación. Estés en la abundancia o estés en la escasez. Sé íntegro delante de Dios. Que tu punto de conservación como hijo de Dios permanezca. Que aprendas a vivir, a adorar al Señor, aprendiendo a tener como no tener. Clama. La sangre de Cristo tiene poder para sanar. Menciona su sangre. Menciona su nombre, menciona su obra. Jesús, tú dices en tu palabra dice que mayores cosas que tú hiciste nosotros haremos. Y todavía dijiste: en mi nombre, en mi nombre. Actúa el clamor, la súplica en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay liberación en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Se empieza a dar cuenta cómo es que la palabra enseña. Pero para esto usted tiene que tener palabra, para saber llegar a Dios de una manera correcta. Y fíjese, tan noble el Señor, tan lindo mi Padre, que todavía lo que habla del Espíritu Santo. Y si tú pides algo que no conviene, que ni siquiera sabes cómo pedirlo, o que a lo mejor tus palabras ya no salen más que las lágrimas, el Espíritu, con gemidos indecibles, clama por ti. Todavía clama por usted y por mí. Y ni así nos animamos a orar. Porque aun cuando mi oración es torpe, aun cuando mi oración a lo mejor está equivocada, Él habla, el Espíritu Santo habla ante el trono de gloria y da la oración y el sentido correcto de lo que yo quería decir. Dígame si no es una hermosa ayuda. Qué terrible hubiese sido que el Señor dijera: el que no haga la oración correcta, ya no lo voy a escuchar. No, hasta en eso nos socorre el Espíritu Santo. Tan lindo. Sin Él no hacemos nada, iglesia. Sin Jesús no puedes hacer nada sobre la tierra. Leña de adoración. Esta leña es muy importante. Les recuerdo, para que no se me pierda: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. El fuego encendido sobre usted no debe apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Leña de la adoración. Debe de ser un tiempo de absoluta belleza, de una belleza de adoración, amándolo,
adorándolo. Se puede empezar con las palabras: Jesús, yo te amo. Yo creo en lo que dice la palabra y quiero ser cristocéntrica y bíblica. Su palabra dice que hay que confesar el nombre de Jesús. Es más, al grado que he tenido la experiencia, cuando mi padre vivía, yo veía a mi padre predicar, y cuando veía que una persona había sido poseída, que no tenía a Cristo, acuérdese, un cristiano no se posee, porque Jesús ya está contigo. Porque pensar que un cristiano se posee, estaremos viendo que Jesús no tiene fuerza. No, es una herejía. Es como decir que dijera el demonio: ¿sabes qué? Dice el Satanás que te salgas, que este cuerpo me pertenece, ahora va a ser templo de Satanás. No es así. Opresión sí, por fuera, pero dentro no. Mi vida le pertenece a Jesús y soy su hija. Su vida le pertenece a Jesús, es su hijo y es su hija. Alabe y glorifique el nombre del Señor, porque en Él está el poder de hacernos hijos e hijas, y le reconocemos como el Padre Todopoderoso. ¡Alábale al que vive! ¡Alábale! Y una vez mi padre estaba ministrando, y ya después, con el tiempo, le pregunté que por qué le hacía confesar a la persona: confiesa que Jesús es el Señor. Y me dijo mi padre: porque es bíblico. Todo el que viene encomendado por Satanás no puede confesar el nombre de Jesús. Le quema, le consume, y por más que quiere, no puede confesar, no puede adorar, no puede confesar el nombre de Jesús. ¿Sí está entendiendo? Yo que usted lo confesaba de a partir de ahora, ¿ok? No se quede callado, porque el que está al lado suyo, que dijo la hermana Anita: entonces ¿tú quién eres? Que no puedes ni mencionar el nombre de Jesús. Santo Dios. Por un decir, ¿ok? Pero qué hermoso es la leña de adoración. Tiene que ser un momento bellísimo, lindo. De repente sientes esa presencia del Señor, inclinas tu corazón, tu pensamiento, tu vida, y empiezas a decirle: Señor, reconozco tu señorío, que tú eres el Dios Todopoderoso. Reconozco que tú eres el Dios de Israel, el Dios, el alfa, el omega, el principio y el fin. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo. Hablo de Éxodo capítulo 34 versículo 8. Un momento de adoración de él. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró al Señor, haciendo un Sinaí en lo íntimo. Haga un Sinaí en lo íntimo. Yo no le estoy diciendo de una estructura, que vaya a su casa y que le diga a su hijo: salte de cuarto porque voy a hacer un cuarto de oración. No, usted puede orar en todas partes. Si va en el carro, al acostarse, como dice Deuteronomio, un libro muy pedagógico a mí me parece, al acostarse, al levantarse, al dormir, en el camino, ponlo como tus frontales aquí en tu memoria. Empieza a adorar al Señor. Haz un Sinaí en ti. No es algo literal que tú vayas, no, hazlo en ti, que tú seas un adorador ambulante, que tú estés caminando y estés adorando al Señor, que tú estés caminando y glorificando al Señor, porque de esa manera vas a mantener el altar encendido. Será la presencia del Espíritu Santo en la praxis de tu vida. En la praxis, en lo que tú practicas en tu vida, será el Espíritu Santo sobre ti, y créame, le va a guardar, le va a proteger ante la tentación. El Señor te va a dar fuerza para resistir, te va a dar conciencia para entender cuando estás perdiendo el tiempo, porque el tiempo es algo muy valioso. El tiempo se pasa. Yo ya no voy a tener 20 años, yo ya no voy a tener 30 años. El tiempo se está pasando. No obstante, dijo Pablo, este cuerpo se va desgastando, mas sin embargo el espíritu, aquí el fuego, va vivificándose cada día más.
se va edificando cada día más. Y ahí estaba, haz un Sinaí en el íntimo: Jehová Rafa, sanador; Jehová Nisi, mi bandera; Shalom, tú eres mi paz; Ra, mi pastor, mi cuidador; Jireh, el proveedor; por su esencia, Elohim, creador; Adonai, Señor, gobierno y dominio; Shaddai, el todopoderoso; Elohim, Dios altísimo. La oración debe ser tan profunda hasta que sientas que el Señor te dice: gracias, aquí estoy a gusto y me siento a gusto en este tabernáculo que es tu cuerpo. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Fíjese lo que dice el Salmo 51:6. Hace rato el pastor que estaba ministrando en el primer culto, él dijo: no se vaya hasta que reciba del Señor. Es adorar al Señor hasta que lo sintamos. Y el Salmo 51:6 dice: he aquí tú amas la verdad de lo íntimo. No es tanto la verdad en lo afuera, en lo íntimo, él y yo. No entra esposo, no entran hijos, no entra nuera, no entra nadie, es él y yo. Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo íntimo tú das sabiduría. ¿Necesitas sabiduría para dirigir su matrimonio? Enciérrese y haga un Sinaí en usted, y no apague el fuego del altar del Señor en usted. ¿Necesitas sabiduría para dirigir los hijos, las finanzas, tu vida? No permites que se apague el fuego del Espíritu Santo en ti. Leña de intercesión. Wow, esta no podía faltar. Jesús dijo que el Espíritu nos revelaría las cosas. Cuando invitas al Espíritu Santo a orar, Él no se centra muchas veces en tus necesidades. Al menos en esta leña de intercesión, cuando usted está intercediendo, yo he visto la leña de intercesión, la oración de intercesión, la más noble de todas, porque ya no es pensar en ti, es pensar en otro. Y eso es bien lindo. Cuando invitas al Espíritu Santo en esta oración, no se centra en tus necesidades o en tus deseos egoístas. No, el enfoque hacia afuera. El enfoque es hacia afuera. El Espíritu Santo te pone rostros, nombres que a veces ni siquiera sabes, ni te acordabas de las personas. Es un sacrificio. Cuando la comunión se rompe, la intimidad desaparece. Toda comunión con Dios, cuando se rompe, la intimidad desaparece. Cuando usted pide al Espíritu Santo que lo llene, le toma en cuenta, le habla, porque Él es sensible, es la persona de Jesús. Él te aconseja, Él te guía. Esa es la palabra. Él nos pone, Él nos habla, Él nos da dones. Yo no sé cuántos de ustedes seguramente les ha pasado que usted está en un día normal, en su oración normal, y de repente Dios te pone carga por alguien. Es el Espíritu Santo. Cuide su hablar. Cuide su hablar. Parece que sentí, siento en el Señor. No, ¿cuál siente en el Señor? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me está hablando. Sea directo, hablemos de Él. El Espíritu Santo me está hablando. El Espíritu Santo me está diciendo. Llegué a un lugar, prediqué, pero había algo que el Espíritu Santo me hablaba, porque algo que estaba estorbando. Y luego el Espíritu Santo me dice: dile que se baje, porque este es el lugar santo. Dile que se baje. Y yo motivar al pueblo a arrepentirse. Pero el Espíritu Santo seguía hablando. El Espíritu Santo es el que te dice todo, te revela todo. No es sospechicismo. Sospecho que aquella persona anda en adulterio. Sospecho que aquella es esto. No. No es sospechicismo, es el Espíritu Santo el que te habla. Cuando tú haces una oración de intercesión, el Espíritu Santo te pone. Y cuando llegaba un momento que yo volteaba y el Espíritu me decía: todavía no
no había llegado la persona. Hasta que el Espíritu Santo me dijo así, literal, qué persona era. Y esa persona se impactó mucho, porque dijo, nadie sabe esto. Le dije, pero Dios es omnipresente y omnisciente. Y qué hermoso que como hijo Dios disciplina a quien ama. Y te ama tanto que te da esta oportunidad. Ven y arrepiéntete y no peques más. Es el Espíritu Santo, ese es lo que es la obra de Él. Y en otros momentos sientes dolor y agonía que no puedes entender. No sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho cuando llego a abrazar a alguien. Siento el dolor que la persona está sintiendo. Ahí es el Espíritu Santo, es el ministerio del Espíritu Santo. Es el ministerio del Espíritu Santo. En medio de la prueba, llegó un momento en que yo pude, con ayuda, en silla de ruedas, levantarme. Me acercó mi hijo a la mesa. Unas hermanas me habían traído desayunar, que por cierto ya partió la hermana Amelia. La bendije. Me trajo una avena y yo pude, después de casi un año, mover mis manos y poder tomar la avena. 3 cucharaditas le di. Pude tomar yo sola sin que me dieran en la boca. Y lo recuerdo como si fuese ayer. Yo le dije, Señor, gracias porque me diste la fuerza para comer 3 cucharaditas de avena, Señor. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, no fue por ti, es porque hay un pueblo que está intercediendo por ti. Wow, alábale al que vive. Hay un pueblo que está intercediendo por ti. Dios escucha la leña de intercesión. La leña de intercesión es muy noble, mantiene el altar encendido. ¿Sabe por qué? Porque si alguien intercedió por usted y por mí, fue Jesús. Sus oraciones no eran egoístas, egocéntricas, ególatras. Sus oraciones siempre fue para el pueblo. Antes de partir, cuando yo leo entre líneas, puedo leer lo que el Señor sintió, esa tristeza en su humanidad sin pecado, porque le rogó al Padre, dijo, Padre, yo te ruego. Veía a sus discípulos y Jesús sabía, pues Él es Dios, lo que ellos iban a vivir en cuanto Él subiera al cielo. Iba a llegar el Consolador, pero también iban a vivir cosas terribles. Y Él intercedió todo momento. Lea usted las letritas rojas. Pero en ese momento esa oración es bonita. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Él no dijo, me voy yo, vamos a llevárnoslos. Juan, mi discípulo amado, Señor, va a extrañar mi hombro cuando comíamos en las cercanías. Me van a extrañar, no. Padre, no te pido que los quites, te pido que los guardes. La oración de intercesión es algo que se escucha, porque es la expresión de amor por alguien más. Es el amor ágape. Es la expresión misma de Jesús. Y eso te mantiene el altar encendido. Porque si algo se está luchando en esta tierra, es el egocentrismo. Yo me asomo a las redes para ver qué tiene en la cabeza la gente, y es terrible. Estuve en un lugar dando una clase y puse, porque yo los guardo para ejemplos, y lo puse. Le dije, mire lo que está pensando la gente. Tú eres propio de tu propio destino. Si alguien te hace un daño, aun cuando es tu familia, perdónalo, pero retírate. Forja tu propia vida. Son puras palabras satánicas y la gente no se da cuenta. Me gustaría tenerlo activo para podérselo poner a usted.
me espanta, me espanta. Y la gente se la cree. ¿No se dan cuenta que es una trama de Satanás? Te quiere ver como hongo, sola, solo, porque apenas así te puede atrapar. Te apartas de la manada y cuidado. Le dan culto a la persona, ególatras, primero yo, después yo y al último yo. La oración de la intercesión ennoblece tu corazón, porque no estás clamando, no apartas un espacio para ti, sino la estás apartando para alguien más. Hazlo y verás. Si no me vuelve a ir, usted mándeme mensaje, dígale al pastor para que me dé testimonio que algo empezó a resultar algo diferente a su vida. Son las leñas, son las leñas. Leña de fe. Véngase ahorita del grupo, por favor. El creer desarrolla la confianza. La confianza inspira seguridad. La seguridad nos hace ser fieles. Y la fidelidad desarrolla la obediencia. Y la obediencia trae bendición. Esa es la fe. La misma palabra expresa: hallaré fe, se hallará fe en la tierra. La fe de muchos ha claudicado. Me atrevo a decir que le creen más a Facebook que al Espíritu Santo. Necesitan una solución o resolución de salud, le creen más a Facebook que al Espíritu Santo. La fe misma, la palabra fe se utiliza en la Biblia en dos sentidos principales. Escuche, porque esto es muy importante. Dios te está dando la directriz, así como le dio la directriz a David, como a Moisés, cómo mantener el altar encendido. Es Dios hablándote cómo debes mantener tu vida avivada. Tú no te vas a poder presentar delante de Dios diciendo: a mí no me lo enseñaron, porque está escrito hoy 1:55 que el Señor te lo está diciendo. Y Dios no toma por inocente el que ya conoce, porque el que ya conoce se le demandará. Ni tampoco quiere decir es mejor no conocer, no, porque te pierdes en la ignorancia. Y tu camino, creyendo que es camino de vida, es camino de muerte. La fe en dos sentidos, como utiliza la palabra. En el primer sentido, fe es sinónimo de doctrina o conjunto de verdades bíblicas conceptuales que configuran la fe cristiana. Escribe Judas 3: me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que mantengáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Fe en la palabra de Dios. Cuando lees, cuando le crees, cuando tú hablas y crees lo que la palabra del Señor está diciendo. En el primer sentido de fe, tiene que ser primero en la palabra. Fe en la palabra que está escrita para los santos. Usted y yo somos los santos de la iglesia. Todos en el mundo, lo que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, somos los santos, santificados. Lo dijimos el viernes: me sacó de una condición de pecado para ponerme en una posición de santidad. Y la santidad es posicional y progresiva. A medida que vas creciendo y va pasando los años, te vas santificando. Fe en la palabra, fe en creer lo que la palabra dice. Pero ¿cómo vas a creer en la palabra si ni la palabra lees? ¿Se da cuenta que está falto de fe? Es fe en la palabra. Es la fe doctrinal, el conjunto de verdades que está escrita para dirigir mi vida, donde la palabra es una lámpara.
Es una lámpara que alumbra mi camino para yo no caer, para no tropezar, para saber por dónde voy a caminar. Y una lámpara que se pone en alto para que en un radio grande pueda yo ver lo que Dios me muestra. Es una espada que penetra tu alma, la conciencia, el corazón, hasta los huesos, hasta los tuétanos, que transforma y que cambia. Una persona, cuando yo veo que se quedó enana espiritualmente, es porque no ora, no busca, no le echa leña a su vida. Eres el mismo. ¿Acaso no se cansa de ser la misma persona? El mismo que pelea, el mismo que maldice, el mismo que promete, el mismo que no cumple, el mismo que falta, el mismo que no tiene interés por la gloria de Dios. Los años están pasando. Pablo habló y dijo: nuestra redención está más cerca de cuando creímos. La redención de Cristo, cuando Cristo venga, la venida del Señor está más cerca de cuando creíste. Fe en la palabra, cree en la palabra. Si Isaías, como un tiempo vaya yendo al futuro, el Espíritu Santo trajo a Isaías al futuro y vio al Cordero inmolado, y dijo, él lo escribió: por su sangre nosotros somos curados, por su llaga nosotros somos curados. Como yendo al futuro y regresando otra vez al presente. Lo dejó escrito. Si la palabra dice que Él está aquí, Él está aquí. Si la palabra dice que tú eres su hijo, tú eres su hijo. Si la palabra dice que el Espíritu Santo nos acompaña todos los días, Él nos acompaña todos los días. Si la palabra dice que nosotros somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Si la palabra dice que Dios es santo, Dios es santo. Si la palabra dice que Jesús tiene poder para sanar, Jesús tiene poder para sanar. Es fe en la palabra. Cree en la palabra. Lee la palabra. Edifícate en la palabra. La palabra profética más segura es la Biblia. Cuando lees, cuando la crees, cuando la declaras en el Señor, algo sucede en el trono de la gloria. Una convicción de fe llega a tal grado a tu vida, arrancando toda duda que pueda venir sobre la tierra. Te desafío, le desafío que no apague el fuego en su altar. Y si está apagado, que lo encienda. Y si está encendido, que lo encienda más. Y que levante un altar en su vida. Y que usted busque del Señor a través de su palabra y le diga: Señor, yo creo en tu palabra. Dice que una ballena se comió a Jonás. Si dijera que Jonás se comió una ballena, yo lo creería. Lo que él diga aquí para mí es ley. Y no hay negociación con nadie, le pese quien le pese. Las convicciones se desarrollan teniendo fe en la palabra. Y no llegas a negociar con nada ni con nadie. En segundo término, la fe es sinónimo de confianza, firmeza, sobrenatural. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cual Abraham, tomando el cuchillo sobre su Isaac, arrancó fe con voces mismo del cielo: detente, tu fe ha agradado a Dios. La fe es un don de Dios, y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe es el medio por el cual la gracia de Dios es otorgada al creyente que confía en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es por fe que vivimos nuestra vida en Cristo. El justo vivirá por su fe. El justo vivirá por la fe. Es lo que habla la palabra de Dios. Es creer en lo sobrenatural. Imagínese a este siervo de Dios, Abraham, pidiendo, llevando el sacrificio a su Isaac. ¿Dónde está, papá, el cordero?
Dios proveerá, hijito. Cargando la leña y cargando el cuchillo. Papá, ¿dónde está el cordero? Dios proveerá, hijo. Y preparó la leña del sacrificio, preparó el altar. Entendamos que para mantener un altar encendido nosotros hay que prepararnos. Hay que prepararnos. En el templo, vente preparada para recibir lo mejor. Alimentado, comido. Organiza tu casa para que no haya contienda. Deja lo que tengas que dejar preparado. Él preparó el altar, acostó a su hijo y él demostró agradar a Dios. Y cual cuchillo levantado en su mano, rápido el ángel dice la palabra que le gritó: detente. Seguramente, como les he dicho, qué serie de Netflix y qué serie de lo que ustedes ven o de las internet, no sé de dónde vean. Imagínese esa serie si usted la lee. Me imagino a todos los ángeles. Lo va a matar. Este se va a atrever. Y el Señor en su trono, como rayo de luz, al ángel más rápido, ¡fum! Deténlo, porque este está loco. Me creyó. Dios mismo sorprendiéndose de su fe. Dios mismo sorprende al Señor con tu fe. La fe es un don. El que esté falto de fe, pídala y se le dará. Porque el que pide se le da, el que busca encuentra y el que toca se le abre. Y dijo: tu fe me ha agradado. Algunas grosuras. El sacerdote hará arder esto sobre el altar, viandas de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Está hablando de las grosuras. Y aquí yo ministro su corazón, hablo, y que sea el Espíritu Santo ministrando. Toda la grosura es de Jehová. Si es usted conocedor de la palabra, la grosura Dios la tenía como algo sagrado, porque era la grasa que mantenía el altar encendido. Fusionado con el fuego, la grasa lo mantenía, porque era algo delicado, trágico que el altar se apagara. Era algo fatal, no podía apagarse el altar. Tenían que estarse rolando para mantenerlo encendido. De la misma manera, es fatal que tú te apagues, que contristes y que apagues al Espíritu Santo. Es la muerte, es terrible. No lo hagas, porque toda grosura es de Jehová. Está hablando de la gloria, es de Dios. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Dios es un Dios celoso y obra en la iglesia como Él desea obrar. El Espíritu Santo obra como Él desea obrar. Y vamos a lo último. Aquí está lo bueno. ¿Anotó las leñas? Y hay que estarla repitiendo para que el altar de tu vida se mantenga encendido. Encendido, encendido, encendido. Porque viva Jehová, no soy yo la que lo habla. De este lugar saldrá fuego por las orillas. Y muchos preguntarán: ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? Y ustedes lo verán, dice el Señor, y yo se los mostraré. Entrará gente a este lugar con el solo deseo de ver, con el solo deseo de ver. Y seré yo encendido el fuego sobre uno de ustedes. Abrirán su boca y entonces dirán: el fuego de su presencia ha inundado este santo lugar. ¡Alábale! Y créelo.
Wow, yo me emociono. Cuando suceda, pastor, mándeme mensaje. Si todavía estoy viva, dígame, hermana Anita, se cumplió. Qué lindo es Dios. Hubo una persona que en mi gira como directivo que tengo que hacer en las convenciones, la abracé en una esquina. Yo no iba a predicar, yo fui nada más como visitante para promover evangelismo como directora, pero con una enfermedad terrible. La abracé, oramos, le dije: no temas, el Señor va a obrar. Y el Señor le dio palabra con un dictamen de muerte. Y así le dije, como le dije al pastor: cuando Dios haga la obra, avísame para que se edifique mi alma. Y al pocos meses me escribió: hermana Anita, esta es la locura. El Señor hizo la obra, el Señor me sanó. No sabe ni siquiera cómo fue, pero Dios me sanó. La ciencia está confundida. Le dije: sí, porque el Dios Todopoderoso sobre la tierra tiene autoridad. Gracias, Padre. Por último, ¿qué vasija es usted? Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. Y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Sería lavada con el mayor cuidado, no porque las vasijas hubiesen sido contaminadas, sino al contrario, porque habiendo sido cocida en ellas el cordero de sacrificio, eran ahora demasiado sagradas para un uso ordinario. El Señor les estaba señalando: las vasijas donde ustedes hagan el sacrificio del cordero, que simboliza a mi hijo que voy a enviar, son vasijas de gran estima, porque ahí habito yo. Si es vasija de barro, la vas a quebrar y la vas a volver a formar, porque para mí vale mucho, porque yo vivo en Él. En cuánta estima Dios tiene al hombre, en cuánta estima Dios tiene a sus hijos. Es Jesús en ti. ¿Cómo crees que Dios no te va a tener estima? No es por ti, es por el que habita en ti. Es como si el Señor me dijera: Anita Sánchez, te cuido. Aún con los años que has pasado y con lo que has vivido, te he dado la fuerza para que sigas. ¿Por qué? Porque eres estima para mí, porque mi hijo habita en ti. ¿No sería un Dios santo? ¿O sería un Dios incongruente al decir: no tiene cuidado de ti teniendo a su hijo allí? A Moisés le decía: son vasijas de la estima, puesto que ahí pusieron el cordero, cargaron simbólicamente a mi hijo. Las vas a quebrar. Si son vasijas de barro, quebrántalas, quiébralas y vuélvelas a hacer, porque no puede usarla nadie más. Quiébralas porque nadie más puede usarlas. Y si fuese de bronce, límpiala, friégala, tállale de una manera tan profunda para que quede limpia, porque no es una vasija ordinaria, es una vasija que yo he puesto lo extraordinario, a mi hijo, a lo que más he amado sobre la tierra. A mi hijo amado lo he puesto sobre ustedes. La limpieza del mente y corazón, el alma, es necesaria para un avivamiento.
no permitas que se albergue cosas que lleguen a afectar que ese avivamiento se apague.